En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo, por cierto, colega periodista Eliezer Sirit, secretario general de Acción Democrática y Resistencia en el Estado de Falcón. Bienvenido, Eliezer, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Henry, por la invitación nuevamente y saludo a toda tu teleaudiencia. Todos los días siguientes, importantes medios de comunicación y especialmente este programa de opinión. Si se instala una comisión técnica del Consejo Nacional Electoral para asistir a las primarias, ¿está de acuerdo con eso, Eliezer Sirit? Sí, por supuesto. Nosotros no le huimos a lo que pudiera ser la supervisión técnica que el CNE vaya a hacer a través de una comisión técnica del proceso de elecciones primarias. El estigma del fraude, el estigma de la lista tacón o cualquier otro argumento que pudiera esgrimir alguien en particular está totalmente fuera de lugar. Fíjate, Henry, yo fui electo diputado por el circuito Miranda Falcón en unas elecciones primarias con la supervisión técnica del CNE, es decir, con las máquinas que prestaron al CNE, que es lo único que va a prestar el CNE y le entrega. Y los centros de votación, por supuesto. Bueno, y la escuela que hay que habilitar, que claro, hay que pedírsele al Ministerio de Educación, es otra cosa. Pero el CNE nos asistió en ese momento. En el año 2017 yo fui electo candidato a la gobernación del Estado, también un conteo de elecciones primarias vía proceso manual. Pero en el año 2012 Capriles fue electo candidato presidencial y muchos en el país fueron electos candidatos a alcalde y candidatos a gobernadores en ese proceso de elecciones primarias con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. De manera tal que cualquier razón que pudiera tener alguien para oponerse al que el CNE asuma la supervisión técnica en este proceso es una excusa muy vaga para torpedear el proceso o para desprestigiar el proceso. Porque en todo caso es eso. María Casal hace unos días daba unas declaraciones pidiendo la ayuda del CNE, pero en el sentido de que les dieran los centros de votación, que eso incluye los locales. No sé, tú dices que tienen que pedir al Ministerio de Educación, pero en todo caso son centros de votación que ya están establecidos. Bueno, el CNE vía oficio pudiera exigirle la autorización al Ministerio de Educación. Okay. En todo caso, una y otra, independientemente de cuál sea la dirección que tengamos que asumir, lo importante es que dispongan de esos sitios, de esos locales, de esos espacios, para que podamos llevar a cabo a feliz término y con mucha alegría este proceso de elecciones primarias. Muchos han ganado, Eliezer, han hablado de que sea manual. Tú estás hablando de las máquinas. O sea, porque Jesús María Casal decía era los centros de votación y la activación del REP, que se activara el REP, el registro electoral permanente. En todo caso, el centro de votación me imagino que incluye el sitio como tal, las escuelas, pero también la data, pues a cada quien le corresponde. Claro, los cuadernos de electores. Ajá. Actualizado, por supuesto, con el último corte. Pero tú no estarías, UAD en Resistencia no estaría contraria a que se utilicen las maquinitas, ¿o ustedes creen que debe ser totalmente manual? Para nosotros igual. Por eso te acabo de hacer una exposición. Yo gané un proceso de elecciones primarias con las máquinas. Y yo gané un proceso de elección primaria manual. O sea, para los acciondemocratistas no es indiferente cuál es el mecanismo que utilice. Lo que hay que llevar a la gente a votar. Y tener allí en los centros de votación, en las mesas electorales, gente que pueda cuidar bien el voto, que pueda hacer su trabajo como lo sabemos hacer los AECO, humildemente hablando, pues. Entonces, además es
excusa sin ningún tipo de soporte, es decir, queriendo en pajarito preñado, por darte un ejemplo. Ahí no está el tema de que pudiera producir un fraude, el tema de que pudiera construirse una lista tacón en lo absoluto, eso lo va a manejar la comisión de primarias. O sea, toda la confianza que se requiere tener el elector para poder participar, la va a tener. Toda la seguridad de que su voto o que su participación es única y exclusivamente de la comisión de primarias. Sí. También decía Jesús María que salen estos días en relación a los candidatos que están inhabilitados, que no hay problema, que se inscriban, que van a participar, y él decía que fueron inhabilitados por la Contraloría General de la República, pero que eso no los inhabilitan sus derechos políticos. Pero la Comisión Nacional de Primarias, o en este caso el presidente Jesús María Quesada, no son vinculantes, o sea, no son parte del Estado. Ejemplo, si llegara a ganar un candidato que esté inhabilitado y al momento de inscribirlo, el Estado venezolano a través del CNE u otro ente o la misma Contraloría dice no puede participar porque está inhabilitado. ¿Qué pasa? Me imagino que ustedes no tienen mucho que ver con eso porque su candidato no está inhabilitado, ¿no? Pero sí sería preocupante para ustedes en todo caso. Bueno, no. Mira, Henry, yo creo que hay que algunas cosas que colocar sobre la mesa en el conocimiento de la gente, sobre todo porque de alguna manera sean alienar por la información mentirosa o por la mentira que se construye, especialmente a través de la comunicación alternativa, a través de las redes se construye mucha mentira. Pero yo creo que en Barinas inhabilitaron a quien había sido electo gobernador de Barinas. Luego, cuando se propuso a la esposa de Freddy Superano, también fue inhabilitada. Posteriormente, se pensó en la figura de Reyes, también que estaba inhabilitada. Y la última figura que se tomó en cuenta fue la de Andrés Luis Camejo, y también estaba inhabilitado. Entonces, no nos quedó otra que asumir la candidatura de Sergio Garrido, quien había ganado la diputación regional de Barinas, se encabezaba la lista por la Unidad Democrática y había sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral. De manera tal que una vez que se conoció de todos esos pormenores, entonces la oposición en Barinas dijo, bueno, entonces vamos a colocarle el nombre de Sergio Garrido. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado que quedó para la historia. El Estado, donde no solamente ellos tenían que ganar, porque era una cuestión más que política moral, sí, por lo que significaba la tierra de Chávez. Sí. Todo el mundo colocó su mirada sobre el caso de Barinas porque era un Estado emblemático para el país y para el mundo. Pero además de eso había un problema interno muy fuerte allí entre el PSUV nacional y los Chávez en Barinas, que tenían el control del PSUV en Barinas. Ellos querían demostrar dos cosas. Una, rescatar el territorio donde Chávez nació, donde nació su líder, por razones de carácter moral, pero también querían decirle a los Reyes que ellos no eran los dueños de Barinas, que el PSUV era quien tenía realmente el liderazgo como maquinaria, como equipo en Barinas, y ahí está el resultado. 54.000 votos por encima le sacó Sergio Garrido y toda la Unidad Democrática y algunos factores que se sumaron al candidato de Maduro, Arriaza, el yerno de Chávez o el ex yerno de Chávez, que obviamente subió la votación de 100.000 a 129, porque René Chávez había sacado el 21 de noviembre 100.000 votos, 100.000 votos, contra 100.137 votos que había sacado Freddy Superano. Bueno, las elecciones siempre se gana por un voto, pero ya conocemos cómo actúa este tipo de gente. Obviamente no es extrañar que cualquier carta saquen debajo de la manga para perturbar el proceso de elecciones que está convocado para el próximo año. Ahora bien, fíjate, ya es una decisión de carácter personal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha esgrimido la Comisión de Primaria. Los derechos políticos están establecidos en la Constitución y ninguna medida de carácter administrativo de un órgano que está por debajo de la Constitución puede cercenarle un derecho a un ciudadano como tal. Entonces, para la Comisión de Primaria, que somos los demócratas, que somos fieles cumplimiento de la Constitución, no podemos dar por válido una decisión de carácter administrativa. Pero si ellos les da la gana de inhabilitarlo o inhabilitarlo. Pero esa es la segunda fase. Estoy hablando de la Comisión de Primaria. Por lo tanto, el que esté inhabilitado puede participar en el proceso de elecciones primarias. Ahora, que cuando vayan a inscribirse, como tú lo acabas de señalar, no lo dejen pasar,
ya no es responsabilidad de la Comisión de Primaria, es responsabilidad del Estado fallido que hoy está mal conduciendo los destinos de Venezuela. En todo caso, el aspirar o no aspirar ya es una decisión de carácter personal. Si yo sé que estoy inhabilitado y que corro riesgo de que mañana no me vaya a inscribir, bueno, creo que debería muy bien evaluar mi participación en este proceso de elecciones primarias. Creo que es una decisión de carácter personal al que le corresponde decir si participo o no participo bajo las condiciones existentes o bajo la amenaza de que está Porque muchos inhabilitado. tienen esperanza en estos diálogos, por lo que hay en México, pero el gobierno ha estado chillándose porque no le han bajado los recursos a aquellos que le aprobaron, los Bueno, miles de dólares. El gobierno, Sí, lo cierto fue que el gobierno salió muy tranquilado de ese proceso de negociación que está dando en México y profundizó las peleas internas, las pugnas internas dentro del PSUV fueron de alguna manera profundizadas a raíz de ese proceso de negociación que se estaba dando en México. Porque bueno, ellos aspiraban a otra cosa y no les salió una cosa como ellos realmente aspiraban o como ellos le habían vendido a sus activistas, su militancia. Entiendo de que puedan estar cifradas esperanzas. ¿Qué aspiraban ellos? ¿Manejar los recursos ellos? Porque en todo Claro, caso por los va supuesto. a manejar las Naciones Unidas. No, y que le entregaran todos los reales que hoy están confiscados por una otra naturaleza en manos de países extranjeros, que le regresaran el oro. Es decir, todo ese dineral que se lo hubiese, que hoy está guardado, que está reservado, que se lo hubiesen robado, como se robaron los 5.000 millones de dólares, también se lo hubiesen llevado. Más bien ese recurso está ahí preservado para cuando retorne la democracia a Venezuela y tengamos gente decente administrando los recursos de los venezolanos. Ellos aspiraban pues poner la mano a todo ese dineral. No lo lograron, eso creó, profundizó las fisuras internas. Ahora Eliezer, si hay un grupo político o un candidato o candidata que se resista a la participación de los ayuda técnica o acompañamiento técnico por parte del CNE, ¿eso le estaría haciendo daño a las primarias o no? Mira, por supuesto que lo más pertinente es que todos vayamos a este proceso de elecciones en armonía, que las condiciones que se establezcan o las reglas que se establezcan las acaten todo por igual, que no haya nadie en particular que pretenda asumir una conducta distinta porque estaría en un proceso de desprestigiar el proceso de elecciones primarias. Porque no sería una actitud muy honesta, muy sincera, quien asume una conducta de esa naturaleza. Cuando al final del cabo todos sabemos que lo único que va a hacer el CNS, en este caso, es prestar las máquinas, más nada. El proceso lo va a administrar la Comisión de Eso también lo dijo Jesús María Casal, que el proceso lo rige la Comisión Nacional de Primarias. Los miembros de los partidos políticos que van a participar en este proceso, vamos a administrar ese proceso. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Eliezer Sidit, secretario general de Acción Democrática y Resistencia en el Estado de Falcón. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando y mil trapezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, caminando pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi. Estamos conversando con Eliezer Sirit, secretario general de Acción Democrática en Resistencia en el Estado de Falcón. Este 5 de marzo se cumplieron 10 años de la muerte del presidente Chávez. Invitaron a algunos expresidentes, algunos exmandatarios, entre ellos Evo Morales. Veía por ahí un comunicado por parte de la gente del MAS, que están en contra, ejemplo, de la visita de Daniel Ortega a Venezuela, ¿no? Todo el mundo sabe en qué se ha convertido Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Qué te merece a ti qué opinión te merece la figura de Hugo Chávez como político, como tal? Ya son 10 años de su muerte. Tuvo un liderazgo indiscutible, nadie puede discutir el liderazgo de Chávez. Pero en política, ¿qué significó Hugo Chávez como político? Bueno, vale, ¿qué significó? Quizás despertó en la población venezolana cierto interés por la política, que venía un proceso de decaimiento. Lo llevó a levantar nuevamente en el venezolano el proceso, el interés por la política, por saber de la política. Por lo demás, creo que no hizo muchos aportes. Por el contrario, bueno, tomó algunas decisiones que fueron contra la ética del ejercicio de la política. Y eso indudablemente se le hace daño a la democracia. Pero además que un político, como su palabra lo dice, tiene que trabajar por el fortalecimiento de la democracia. Y la democracia lleva implícito en sí el fortalecimiento de las instituciones. Instituciones libres, instituciones autónomas, instituciones independientes. Y eso fue lo que menos pasó durante la estadía de Chávez como presidente de la República. Fue totalmente un tipo antidemocrático. Todas las instituciones del Estado se arrodillaron ante Chávez. Totalmente, él montó eso. Porque él vino para quedarse. Él no vino a cumplir una misión de manera circunstancial. Y eso obviamente no es consuelo con ningún político. Porque los políticos tenemos que ser demócratas. Y abrir el compás y participar en los procesos que puedan realmente darse en un momento determinado. Bueno, y lamentablemente Chávez actuó en una dirección distinta. Sí, yo el lunes hice un programa aquí con Humberto Cenegas, precisamente analizando en parte de eso, ¿no? 2 segmentos hicimos en relación a eso. Yo le decía, bueno, que en el caso de, comparando a Chávez, ejemplo, con Betancourt, llamado el padre de la democracia, Betancourt, solamente fue presidente de un solo periodo y más nunca aspiró a ser reelecto como presidente. Correcto. Chávez fue electo por 5 años y aspiraba, decía hasta 2021, si estuviese vivo, aún fuese presidente y fuera a ser el próximo candidato nuevamente y volvería a ganar la elección. Hice la comparación también con Carlos Andrés Pérez. A Carlos Andrés Pérez, Juan José del Pino, el presidente de la CTV, le hizo un paro de un día, un paro general en Venezuela. El Partido Acción Democrática, la mayoría de sus dirigencias del CEN, en su contra, el llamado grupo de notables, dueños de medios de comunicación, o sea, y Carlos Andrés Pérez nunca usó el poder político para arremeter contra nadie. Él se sometió, incluso al imperio de la ley. Pero fíjate algo importante allá, para sumar a ese análisis, Henry. Cuando se estaba llevando a cabo la conjura en el Tribunal Supremo de Justicia, para ese entonces Corte Suprema de Justicia, el alto mando militar le dijo, presidente, todos sabemos que esto es un juicio político en contra suya. Todos sabemos que lo que se está produciendo en este instante es una conjura, una conspiración. Ordene y nosotros inmediatamente actuamos. Y el presidente se arrechó. Bueno, se puso bravo, pues, se molestó. Porque le estaban haciendo una propuesta antidemocrática. Es decir, es desconocer la decisión del máximo Tribunal de Justicia. Y él acató la decisión del TCJ o del Corte Suprema de Justicia del entonces, acató la decisión del extinto Congreso Nacional y se fue a su casa. Lo llevaron por Junquito, los tuvieron unos días presos y después regresó a su casa a recibir cárcel por cárcel. Es una demostración de lo que realmente es un demócrata. Sí. Aunado a lo que tú acabas de señalar, eso no lo vimos nunca con el señor Chávez. ¿Te recuerdas cuando aquella decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que él de una u otra manera había ayudado a instalar allí, había dictaminado, sentenciado que el 11 de abril no se produjo ningún golpe de Estado, sino un vacío de poder, ¿te recuerdas? Y en un discurso mandó a meterse por evolución de atrás de esa sentencia. Y todos sabemos qué quiso decir, pues iba atrás, la sentencia que había emitido el Tribunal Supremo de Justicia. Yo le decía al Cinegas ese día, el lunes, que Chávez con esa capacidad de liderazgo que tenía, Chávez tiene una gran capacidad de liderazgo. Chávez se hubiese metido al 99% de los venezolanos en el bolsillo. Mira, el liderazgo, Chávez lo que tenía era una capacidad de comunicar tremenda. Era un excelente un gran orador. Sobre el liderazgo, habría que ver
en tiempos de crisis, Oye, cuál pudiera oye, ser oye, Eliezer, su- pero los cuál millones, pudiera ser- millones venezolanos seguían a Chávez. porque la chequera comenzó a funcionar, porque los programas populares comenzaron a funcionar. Y no hay una cosa que pueda conectar más a la gente que es la dádiva, que es lo que te regalan. Aquí la amarga lo dulce, como dice el viejo refrán. Importante es determinar si ese liderazgo existe cuando hay un momento de crisis. Cuando no tú logras administrar los recursos que son del Estado, cuando tú no logras tomar decisiones que vayan en beneficio del colectivo. Ahí hay donde evaluar si realmente, porque el liderazgo es fácil construir con una chequera en tu mano. Es fácil construirte tapando en la boca a una y otra exigencia. Es fácil construirse el liderazgo. El liderazgo se comprueba en las dificultades, en las adversidades, no en los tiempos buenos. Habría que ver ahorita, con la crisis, si realmente Chávez iba a tener ese liderazgo Sí. que pudo haber tenido otros líderes Sí, de, yo creo que de- sí, de- de uno Venezuela y lo la tuvo porque República. el hombre tenía capacidad, como capacidad de dotes de orador y tenía su capacidad de liderazgo. Las constantes cadenas de radio y televisión que hacía, oye, solo lo ayudaban a penetrar. La propaganda, porque este es un gobierno muy propagandista. Ejemplo, Venezolana Televisión se convirtió en un aparataje propagandístico de Chávez. Construyeron, o sea, la imagen de Chávez como un gran líder, ¿no? Han tratado de hacer lo mismo con el presidente Maduro, pero no han podido, porque Maduro no tiene la capacidad que tuvo Porque hay una que crisis tuvo tremenda, Chávez. porque no hay capacidad de respuesta. Yo no quiero emitir un criterio sobre uno y otro en este instante, pero lo repito, Enrique, hay que ver cuál es el tamaño de liderazgo, la profundidad de tu liderazgo cuando tengas que resolver problemas haciendo uso de la creatividad y la imaginación, trabajando más de lo normal para poder tener a un pueblo satisfecho. La crisis que hoy estamos padeciendo los venezolanos deviene de malas decisiones del gobierno de Chávez. Así es, yo estoy de acuerdo con La está yo considero que asumiendo, la crisis la de hoy en día responsabilidad, la originó Hugo Chávez. Indudablemente le ha correspondido asumirla y enfrentarla a uno de sus delfines. Claro. Pero esta crisis institucional, Con las- estructural, con las moral, con las expropiaciones, ética, todo, miles de industrias se económico, fueron del social, país. todo comenzó cuando Claro. Chávez. Un barril de petróleo que sobrepasó los $120, tuvo como 6 meses ese barril a ese precio. No solamente eso, sino que no le bastó a Chávez el dineral que recibió, que malgastó, que regaló, que votó, que le quitó prestado 45 mil millones de dólares a los chinos en el primer jalón para pagar pensiones y jubilaciones y cosas esas. Ese dinero no fue para invertirlos en obras que realmente trajeran consigo progreso, desarrollo, como los créditos que se obtuvieron en la época democrática, que fue para construir el Tablazo, Planta Centro, para repotenciar la industria petrolera, para construir el astillero, para construir el metro de Caracas. Estos fueron recursos que se quitaron prestados para dilapidarlos, para implementarlos en cosas vagas. Sí, Eliezer, y otra cosa, ¿no? A Carlos Andrés lo entrampan con la ayuda que él envió a Violeta Barrios de Chamorro, la presidenta de Nicaragua, ¿no? Eso fue lo que terminó de hundir a Carlos Andrés. Pero en el caso de Chávez, Chávez financió campañas aquí de los Kirchner en Argentina, de Evo Morales en Bolivia, de Correa en Ecuador, o sea, Chávez contribuyó al crecimiento de gobiernos de izquierda en América Latina, porque Chávez llegó a financiar Utilizando esas campañas. nuestros recursos. Claro, pero por eso te digo, porque Carlos Andrés, la trampa que le pusieron, o se la puso él mismo, no sé, fue la ayuda que envió a Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua. Mira, todo eso fue una falsa montada para tratar de buscarle 5 patas al gato. Porque la supuesta ayuda que habría dado Pérez a Violeta Chamorro formaba parte de la partida secreta. La partida secreta tú la gastabas y no había soporte. Y tú ibas a gastar en lo que tú quisieras que había que estar para los fines del Estado. Pero no debiera ser, ¿no? Bueno, pero así está establecido aquí en cualquier país del mundo. Bueno, y le buscaron entonces por ahí esa mentira, esa cosa tan burda para tratar de juzgarlo, porque no le encontraban no encontraban otra motivación. No existían otras razones para abrirle un juicio al presidente Pérez para castigarlo, para sancionarlo. Pero había una conspiración política Sí. de odios y resentimientos que afloraron una vez que Pérez fue electo presidente por segunda vez, que trajo como consecuencia lo que ya todos sabemos y que esas consecuencias hoy las estamos padeciendo. Sí.
Yo recuerdo que Pérez dijo en una de sus expresiones, ojalá que quienes están haciendo esto no se arrepientan en el mañana del daño que le están haciendo a la democracia. Ahora, Eliezer, tomando en cuenta la crisis, especialmente la crisis institucional que hoy en día en Venezuela, el próximo presidente de Venezuela debería ser un líder tipo, por ejemplo, Betancourt, o Carlos Andrés Pérez, o Chávez, o debe ser un líder silente, como los presidentes europeos o primeros ministros europeos que ni siquiera se sabe de ellos, están trabajando y la gente ni se entera de lo que ellos hacen. Debe ser un líder de qué manera, o sea, más bien o alguien que impulse los distintos liderazgos a lo largo y ancho del país, que cada quien sea líder de su barrio, de su calle, en fin. ¿Cómo debiera ser ese próximo mandatario? Mira, el próximo presidente tiene una tarea muy difícil. Vamos a quedar en el corte y regresamos, porque creo que esto es una exposición muy valiosa que tenemos que, de una manera, exteriorizar. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Eliezer Sirit, secretario general de Acción Democrática y Resistencia en el Estado Falcón. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando sin ni tropezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Eliezer Sirit, secretario general de Acción Democrática en Resistencia en el Estado Falcón. Te decía, Eliezer, que cómo debe ser el perfil del próximo presidente, porque debe ser un líder ejemplo, como lo fueron Rómulo Betancourt, que venía saliendo casi toda nuestra historia, hasta ese momento había sido marcada por el militarismo y dictaduras militares, muy pocas excepciones en cuanto a civiles, a civilistas en el gobierno. Carlos Andrés Pérez entra en otra etapa, cuando entra el boom de la renta petrolera, que se incrementa el barril de petróleo, creo que la producción se incrementó también, y Chávez entra en otro proceso, ya Chávez ayudando a sepultar esa era de los 40 años de Acción Democrática y de COPEI. Entonces, hoy en día, ¿hace falta un líder así o un líder un presidente tipo europeo de los países desarrollados, donde la gente no sabe si el primer ministro o el presidente está haciendo, no como en América Latina y especialmente en Venezuela, que el presidente se encadena cada vez que le da la gana y tenemos al presidente hasta en la sopa? ¿Cómo debiera ser ese próximo primer mandatario nacional? Mira, son etapas totalmente distintas.
La etapa post-dictadura de Marco Pérez Jiménez es totalmente distinta a la etapa cuando llegó Pérez a gobernar los destinos de Venezuela y muy distinta a la etapa cuando llegó Chávez a mal conducir los destinos de Venezuela. Lo más difícil lo tuvo Betancourt, ¿eh? Obviamente que fue porque instaurar la estaban democracia. instaurando un régimen democrático. Y ahí se requiere de mucha sabiduría, de mucha inteligencia, de mucha tolerancia, mucha capacidad de comprensión. Y se existió Y muchos por su- intentones de golpe de Estado. Y por supuesto, la consolidación de un equipo de trabajo comprometido con el presente y futuro de Venezuela y sumamente claro de lo que le correspondía hacer en ese momento de la vida del país, muy dura, muy ruda, muy comprometida con lo que era la guerrilla o lo que era el tránsito de una dictadura hacia una democracia. Nosotros tenemos experiencia en el mundo, Henry, que pudiera ser muy parecida a la nuestra, a la de hoy, pues, como el caso de Chile. Y fíjate que Chile tuvo que ir a un proceso de negociación Con Pinochet. entre Pinochet y la oposición chilena. Para la época, el hombre que reunía el apoyo popular, que era reconocido como líder de la oposición, era Ricardo Lagos. Y Pinochet lo vetó. Pinochet dijo, bueno, ese no va. Una dictadura de derecha, de extrema derecha y un tipo socialista eran como los extremos. Y Pinochet dijo, bueno, ese no va. La oposición pataleó, refunfuñó, se puso malcriada, pero al final de cuentas la madurez política privó. Y entendió de que había que bajar un poco el cogote, diciéndolo en criollo, para tratar de lograr La democracia. para los chilenos. Pero yo digo, bueno, yo estoy dispuesto a que nos entendamos, pero ese no. Si no hay elecciones, pues. ¿Usted quiere que haya elecciones? Bueno, vamos a ver quién debe ser el presidente con el perfil, que todos los aceptemos. Yo no acepto ese perfil. Fue Patricio Aylwin. primero. Fue Patricio Aylwin el que fue el primer presidente Sí. de Chile, post dictadura de Pinochet, y Pinochet fue su ministro de la Defensa. Porque la Fuerza Armada seguía bajo el control de Pinochet. Pinochet dijo, la única manera de garantizar de que vayamos transitando de manera gradual hacia un régimen democrático es que yo sea el ministro de la Defensa. Esas fueron quizás una de sus excusas o valoraciones más fuertes. Pero lo que sí era que él tenía miedo a que el nuevo gobierno viniera con Pinochet, contra él. contra él y contra su equipo, que se establecieron una especie de casa brujo o casa bruja. Entonces la oposición tuvo que entender. Ricardo Lagos se echó atrás y entendió Claro. no Era su momento. entendió que había que abrir el compás para que realmente pudiéramos avanzar en el tema de lograr establecer la No hubo democracia mezquindad. chilena. No hubo mezquindad. Hubo inteligencia, hubo sabiduría. Posteriormente fue electo Eduardo Frei del Partido Demócrata Cristiano Chileno, fue el que le siguió el mandato. Bueno, en esa oportunidad le correspondió hacer a Pinochet senador, también para de una manera resguardarse, protegerse con su inmunidad parlamentaria y seguir protegiendo lo suyo. Pues además una serie de acuerdos que se establecieron y que se han establecido en muchos países del mundo donde ha habido un tránsito de dictadura hacia democracia. Y fíjate que Ricardo Lagos, 10 años más tarde, fue presidente de Chile. O sea, esperó, supo entender el momento y cuando le tocó nuevamente, lo asumió. Y al final no presidente. no fueron los chilenos quienes... fue la justicia internacional a través del juez Baltasar Garzón Bueno, sí, 20 años más tarde, quien enodó a Pinochet. 20 años más tarde hubo una sentencia de la Corte de la Haya contra Augusto Pinochet. Ya estaba muy viejo y obviamente no lo podían meterlo preso, pues, de las rejas, como quizás hubiesen querido algunos otros chilenos. Hay experiencias también como la Argentina. Todo proceso de tensión, hay algunas cosas que tú tienes que establecer. Algunos le hace ruido o le huele mal, pero son realidades que tú tienes que asumir y tienes que pisar piso firme. El nuevo presidente está obligado a coexistir con los poderes establecidos. Si no estás claro sobre lo que te va a corresponder asumir en el mañana, pero simplemente no vas a ser presidente. Porque es que la dictadura y los dictadores actúan de esa O sea que no debe ser un presidente radical entonces. Tiene que ser Debe un ser tipo muy muy ponderado, moderado. muy ponderado, muy moderado, muy inteligente, muy humilde
y por supuesto... Muy de negociación, Y por supuesto capaz de comprender el momento que estamos viviendo. de negociar. Por supuesto, capaz que el momento que estamos viviendo para poder ir poco a poco reinstitucionalizando el país, que no es nada fácil. El nuevo presidente, querramos o no querramos, va a tener que gobernar con el actual Tribunal Supremo de Justicia Y con un año de la Asamblea Nacional. y con un año de esa asamblea pública que hoy no reconocemos. Pero va a tener que gobernar con los alcaldes gobernadores que fueron electos en el año 2024. Si quien no esté claro de que eso es lo que le va a corresponder hacer, bueno, entonces no puede ser candidato presidencial. Porque no hay, ni existirá, ni va a existir en el mundo situaciones distintas. Salvo que el que pretende llegar quiera ser como Carmona, que en este caso entonces se graduaría inmediatamente de dictador. Porque ¿qué somos los demócratas? Somos respetuosos del Estado de Derecho. Somos garantes del cumplimiento de las leyes. Y si tú vas a llegar desconociendo, independientemente de que a nosotros no nos guste o que no la reconozcamos, pero eso es lo que hay. Entonces tú tienes que transitar un camino muy espinoso, porque si no te tumban. Y tienes que gobernar, bueno, con el acto militar. Ahora, Alice, pero si nosotros conocemos el chavismo, tenemos 24 años conociendo el chavismo, cómo acciona el chavismo políticamente. Si la Asamblea Nacional por un año le lleva la contraria todo el tiempo a ese presidente, si el resto del Tribunal Supremo de Justicia, el resto de los factores del Estado venezolano son contrarios a ese presidente, si el PSV como tal, Mira, el partido como tal, le echa varilla al gobierno, ¿cómo debe actuar ese presidente entonces? se supone que para poder tú asumir el poder tiene que estar previo a un proceso de negociación. Como se ha dado en todos los países del mundo. Hay elementos universales que se han aplicado en otros países donde hemos logrado establecer democracia luego de dictadura muy férrea. Para el chavismo lo más importante es la presidencia de la República, para el chavismo, y para la oposición también, es lo más importante. Por supuesto, este es un país presidencialista, Sí. y el que maneja todo es el presidente de la República desde el punto de vista de las decisiones para producir soluciones a la gente, a sus habitantes. Entonces, hay algo que bueno, repito, se ha dado en todos los procesos de negociaciones que se han dado en el mundo, en cuestión de investigar, Henry. Por ejemplo, la ley de punto final, que se aplicó en Argentina. La ley de perdón y olvido, que es una especie de borrón y cuenta nueva, contra los hechos, con los abusos de poder, contra los crímenes que se pudieran haber presentado en un momento determinado, contra los actos de corrupción que se pudieran haber dado y que son de conocimiento público. Si tú no aplicas parte de estos elementos, la ley de amnistía, la justicia transicional, vamos a buscar una comisión de la verdad para que realmente podamos reencontrar nosotros mismos, plantear hacer un discurso de reconciliación nacional. El que viene no puede venir con el látigo de la mano. El que viene no puede pretender que Pedro y Juan y María son culpables del desastre. Aquí ahí sabemos quiénes son los responsables y quiénes son los culpables. Pero que se encargue la justicia el día de mañana cuando se restaure en el país de aplicarle los correctivos de sanción respectiva. Pero el hombre o la mujer que pretende venir con una posición distinta, entonces no quiere ser presidente de la República. No lo quiere ser, hermano. Y vuelvo, repito, revisemos todos los procesos que existieron en el mundo de tránsito de democracia, de dictadura de democracia. La peruana, la mexicana, la chilena, la argentina, la española. Sí, en el caso bueno, y el caso, por ejemplo, la de Sudáfrica, el caso de Nelson Mandela. Que ayer era una pelea entre un problema de carácter racial. Sí. Entonces, bueno, Mandela tuvo que gobernar con los blancos. En una actitud inteligente para poder reconciliar el país. Si este país, Henry, no lo reconciliamos, si en este país no logramos establecer la paz ciudadana, si en este país no logramos establecer la convivencia democrática, bueno, seguiremos, vamos a seguir estando como estamos. No es cuestión de cambiar un hombre por otro hombre o un hombre por una mujer, si no se está claro el papel que le corresponde jugar ante unas circunstancias tan difíciles, tan excepcionales que hoy está trabajando el país. Debemos hacer el corte comercial, pero ¿hay la voluntad por parte del gobierno y por parte de la oposición para lograr eso? Bueno, ten la certeza de que Carlos Próspero y todo el equipo que está acompañándolo, hay una ya voluntad tremenda sobre ese Nos particular. queda un segmento. En el próximo segmento hablamos de tu candidato Carlos Prosperi. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Eliezer Sirit, secretario general de Acción Democrática y Resistencia en el Estado de Falcón. 3 puntos fijos de opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando y mil tropezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, caminando pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Eliezer Sirit, secretario general de Acción Democrática en Resistencia en el Estado Falcón. Entonces, Eliezer, está hablando de que el próximo presidente debe ser un negociador, prácticamente un diplomático, ¿no? A lo interno. Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática en Resistencia a las primarias, precandidato presidencial. ¿Tiene ese perfil? Obviamente, totalmente lo tiene. Entre otras cosas porque Carlos no ha tenido ningún tipo de responsabilidades en el ayer que pudiera traer consigo algunos resentimientos, algunos odios, alguna serie de venganza. Eso no existe en el bolsillo de Carlos Prosperi. Un joven sano, muy humilde y con un deseo inmenso de contribuir con su fuerza física, con su talento, con su conocimiento a sacar al país hacia adelante. Nuevamente instaurar un régimen democrático en Venezuela. Y él está claro que para lograr eso se requiere... Prosperi llanero, ¿no? Sí, llanero. Es de Barinas, ¿no? De Guárico, de Guárico. Guárico. Se requiere nuevamente rescatar los niveles de convivencia en este país. Reconocer que allá tú estás y que allá nos reconozca que nosotros estamos aquí. No se puede llevar adelante un país si no nos reconocemos Ese ha sido todos, el gran error gobierno y de los oposición. últimos, Ha sido parte de tanto por del supuesto, gobierno como de la oposición. Por supuesto, por eso te estoy diciendo que la nueva etapa del país, la nueva etapa política tiene que pasar por eso. Reconocernos nosotros mismos, reconocer que hay un adversario, reconocer que hay un equipo de aquel lado que piensa distinto a nosotros y que tiene objetivos totalmente distintos a los nuestros. Y eso obviamente que lo reúne Carlos Prosperi. Carlos Prosperi está sumamente claro sobre los procesos transicionales que se han dado en el mundo. Está sumamente claro de que tiene que llegarse a una comprensión tremenda de usar mucho la mano zurda, como decimos nosotros en criollo, para poder garantizar el tránsito de la dictadura a la democracia y que eso perdure en el tiempo, para que paulatinamente, gradualmente vayamos recuperando las instituciones y realmente tengamos en el día de mañana una democracia enérgica. Porque si tú vas con una conducta distinta, ¿cuántos días puedes durar entonces en el poder? ¿Cuántos días? Todo tiene que ser bien conversado, bien negociado. Porque creo que ahí los venezolanos nos merecemos que quienes tengan el día de mañana la responsabilidad de tomar decisiones en beneficio nuestro, tienen que ser tienen que tener la suficiente capacidad de comprensión, de entendimiento, para que podamos llegar a decisiones importantes que vayan en beneficio del colectivo venezolano. No más peleas estériles, no más confrontaciones sin ningún resultado. Ya lo hemos tenido, ya hemos pasado por esa fase de la política. ¿Y cuál ha sido el resultado? Todo negativo. Yo creo que el país necesita reconciliarse.
Porque otra cosa, fíjese, Henry, si el que mañana sea electo presidente de la República y no está claro el papel que le corresponde desarrollar por las circunstancias existentes en el país, bueno, vamos a tener a un adversario peligroso que pudiera contribuir con una u otra acción a boicotear de manera drástica esa gestión de gobierno. ¿Qué necesitamos los venezolanos? Bueno, instituciones fuertes para nuevamente tener democracia, una democracia bien sólida. Pero necesitamos que todos estos empresarios que se fueron del país, unos huyendo, otros porque fueron expropiados, otros porque los corrió el régimen, regresen al país. Así es. Nosotros necesitamos que vengan todos esos empresarios, ¿a qué? A crear fuentes de empleo, para que los que se fueron de este país en la búsqueda de un empleo regresen a Venezuela, porque Venezuela va a tener oportunidades de empleo. Si no logramos activar el aparato productivo del país, que está en manos del sector privado, a quien tenemos que generar el suficiente confianza, a quien hay que establecer niveles de paz que le permitan a ellos ver que sí se puede invertir en Venezuela o que sí se puede reinvertir en Venezuela, entonces no estamos haciendo nada. Sí. No estamos haciendo nada. Hay un factor importante. Necesitamos, Henry, eso. Necesitamos que se vengan los que se fueron, las empresas que se fueron, que corrieron, que vengan, para que nuevamente creen empleo en este país y la gente pueda ganar buena lanita, buena platica. Que los que quieren venir vengan, porque en el país hay paz y esa paz genera confianza y esa confianza permite invertir en Venezuela. Sí, si eso no lo logramos, bueno, no hay mucho nada. Hay otro factor importante que hay que tomar en cuenta y son los militares. Yo he hecho programas con Novaria hablando de la cuestión histórica y yo me pregunto, siempre me he preguntado, ¿cómo es posible, por qué los militares se convirtieron en demócratas al nacimiento de la democracia? Fue difícil creer eso, ¿no? Que los militares que venían de dictaduras militares apoyaran luego a la democracia venezolana y fueran una de las patas del sostén de la democracia venezolana. Con Hugo Chávez cambió yo me recuerdo que una vez me invitaron hice un curso de corresponsal de guerra aquí en la base naval, chateaba el comandante en ese entonces, y yo solamente fui para ver ya ese era un principio del gobierno de Chávez, si la Fuerza Armada había cambiado, y en efecto, yo le hice un montón de preguntas a ellos ahí, a Chateate y a otros jefes ahí de la base naval, y en efecto había cambiado la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo hacer para que la Fuerza Armada Nacional vuelva a hacer lo que antes fue, o más, o sea, más al país como tal que al hombre como tal, que no sea chavista, que no sea madurista, en fin? Todavía existen dentro de la Fuerza Armada Nacional, en todo su conjunto, personas institucionalistas, que saben que le deben respeto a la Constitución y no a un hombre como tal. Claro, el presidente es el comandante en jefe según la Constitución. Pero no idolatrar, ¿no? El presidente tiene que ceñirse a la Constitución. Claro. Para eso está esa norma establecida allí. No puede hacer lo que bien te parezca. Creo que también en aquel entonces los militares se cansaron, como hoy están cansados los militares, de esta anarquía. Porque están igual que nosotros. Por supuesto. En las mismas condiciones. De esta miseria. Así es, la miseria. Habrán muy pocos los que realmente están enchufados y que tienen beneficios sobre beneficios por el gobierno. Los que tienen el control de la comercialización de una u otra cosa, la importación de las exportaciones, por decir cosas más profundas. Pero la inmensa mayoría se está comiendo un cable como nos estamos comiendo todos nosotros. Así es. Y los militares, los talentosos, los que se formaron para mantener unas Fuerzas Armadas dignas, impecables, de admiración, están allí todavía. Y hay muchos de ellos que les va a tocar y les va a asumir responsabilidades. Pero había que crear una nueva doctrina militar en Venezuela o volver a la anterior. Nosotros tenemos la doctrina occidental, por la cual se compusieron estas Fuerzas Armadas Nacionales. Esa fue solapada por darle una doctrina, la doctrina rusa, la doctrina cubana, que obviamente que son otros modelos. Entonces, es un tema, Henry, bastante agudo y al mismo tiempo amplio. En este caso, humildemente yo conozco parte de esa porque formo parte de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional y me ha tocado realmente sostener reuniones en este campo con miles de personas, con profesionales a uno en la materia, con excelentes militares hoy inactivos, pero que realmente tienen una formación envidiable. Pero no hay tiempo para hablar sobre ese tema. Lo que sí puedo garantizarte, Henry, conociendo parte de ese mundo, que hay de sobra funcionarios o militares institucionalistas en este país, que van a estar prestos a colocar su granito de arena para que seamos la Venezuela que fuimos, esa Venezuela democrática, esa Venezuela libre, esa Venezuela
donde todos nos respetamos, donde todos nos reconocíamos. Ok, les estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, a todos tu teleaudientes, mantengamos la esperanza viva. No permitamos que esos discursos que se construyen para crear desesperanza, desconcierto en nosotros, haga mella en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Venezuela es grande y tiene muchas cosas que darle a este país. Siempre decimos que la tierra prometida a lo menos es Israel, que la tierra prometida es Venezuela, porque realmente Dios nos lo dio todo. Recientemente me decía una amiga que visité, es que a Dios le ha dado todo a Venezuela porque Venezuela es su mujer. Es posible que eso pudiera encajar dentro de esas generosidades que dio Dios para con Venezuela. Este es un país grande y estamos totalmente seguros que se va a recuperar y vamos nuevamente a vivir en este país como lo éramos en el ayer, con calidad de vida, con servicios públicos óptimos, con buenos semblantes ante las circunstancias que hemos estado viviendo. Así que confianza en lo que estamos haciendo. Venezuela va de tránsito hacia un cambio, eso es inevitable. Ok, bien, gracias a Elisa Silit, secretario general de Acción Democrática y Resistencia en el Estado Falcón. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.